¿Cómo están? Espero estén estudiando ahí, también relajándose un poco, ¿cierto? Para no estresarse de más. Hoy día me estoy reportando porque quiero hablarles un poco acerca de estas ideas. Dos ideas que han quedado medias quizás en el aire. Bueno, y la segunda me gustaría formalizarla bien porque encontré cositas y se las quería comentar. Ya, ¿qué les iba a decir? Respecto a esta de acá, me interesa conversarla porque tiene que ver con la P2 del control. ¿Ya? Primero que nada, felicitarles por sus notas porque realmente son calificaciones altas, súper altas, a excepción de la P2 y bueno, acá vamos a hacer una revisión de lo que pasó porque entiendo que se pudieron haber generado confusiones. Pero al tiro voy a eso. Pero por el resto, P1, P3, de verdad que felicitarles porque se nota que le pusieron harto empeño, que nos escucharon cuando estábamos haciendo las clases al frente. Así que eso, o sea, es un 5 promedio en cada una, excelente. Así que, nada, pues es una prueba también de que si le ponen tinca, ¿cachai? Pueden alcanzar esas calificaciones. Yo les dije, ustedes son capaces. Ahí está la prueba. Pero esta voy a comentar porque yo sé lo que pasó, no hay problema. Eh, ya, pero eso. Felicidades por las calificaciones. Ahora hay que ponerle tinca al examen porque mucha gente necesita un azul. Se lo pueden sacar, insisto. Tienen que ponerle tinca en esos 2 días que preceden al examen y les va a ir súper bien. Ahí estaremos también para hacer instancias. Ya estamos viendo eso. Ya, ahora sí voy a meterme en el tema. Ya, primero que nada, la P2. ¿Qué pasó? Teníamos una plasticina, parece, y una bala, ¿cierto? Un proyectil que iba arriba. Y esta, bueno, creo que se dejaba caer nomás, porque ahí había gravedad. Quizás a mucha gente le confundió lo que estaba pasando acá. O sea, yo hago esta pregunta y literal digo, no puedo usar conservación del momento lineal. ¿Por qué? Porque el centro de masa está, qué sé yo, por ahí. Porque tenemos una fuerza neta externa actuando sobre el sistema, ¿cierto? Lo que nosotros sabíamos es que la conservación del momento lineal, y le pongo centro de masa, se puede usar siempre y cuando, esto está como condicionado, a que la fuerza neta externa sobre el sistema sea cero. Entonces, ¿qué pasó aquí? Porque en la pauta se puede usar usa en conservación del momento. Voy a poner la flechita. Em, lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a formalizar un poquito esto. Es un ejercicio que vieron con el Santi, se parece mucho. Y es se parece mucho al que les traje a la clase también. Con las dos pelotas que hacíamos chocar. Ah, bueno, lo que yo hacía realmente era como tomar las dos, dejarlas caer, ¿cierto? Etcétera. Pero eso lo vimos en energía. Entonces, Eh, y era para ejemplificar nomás lo que pasaba. Pero ¿por qué acá podemos usar conservación del momento? Esa es como la gran pregunta que vamos a resolver. Y tiene que ver con la duración del choque. Es una cuestión, miren, la verdad este ejercicio me cargó. Si les soy sincero, yo no lo hubiera puesto. Sí, yo también puedo opinar, entonces no, yo no hubiera puesto este ejercicio porque encuentro que lo confundía. Así que bueno, vamos a hacer la aclaración bien para que entiendan lo que pasó. Ya, primero que nada, paréntesis. Acá la idea también en este video es agregar un poco más o sea, no agregar un poco más, herramientas. Es entregarles un par de herramientas que quizás les puedan servir para el siguiente semestre. Quizás ahora no les sean muy útiles, pero guarden el video porque le puede servir también para el semestre que sigue. Ya voy a hablar con el lenguaje más grande. Eh, la ecuación real, y yo creo que se las mostré hartas veces, es esta de acá. La voy a escribir. La derivada con respecto al tiempo del centro de masa es igual, ¿cierto? Habíamos dicho a la fuerza neta total, pero esta cuestión yo la separé en fuerza neta interna y fuerza neta externa. Y dijimos que la fuerza neta interna siempre es cero.
¿cierto? La suma de todas las fuerzas internas siempre es cero por acción y reacción, así que nos quedaba eh, esta, esta ecuación de aquí. Y lo que yo les dije es que si la fuerza neta externa es cero, entonces solo ahí podemos decir que el momento lineal se conserva, ¿cierto? Eso es verdad, sin embargo, hay un truquito, no voy a decir tonto, pero un truco medio sacado de la manga, donde tú puedes también llegar a esto sin necesidad de considerar que la fuerza neta es cero en todo el momento. ¿Por qué? O sea, ¿cómo? Te voy a mostrar acá. Ya, primero que nada, eh, hay un operador inverso. A ver, voy a hacer esto como súper al aire, pero ya. Yo les hablé una vez que la derivada es un operador, ¿cierto? Una vez se los dije. Esto lo que hace es tomar una función, es una función de funciones. Es una función que toma una función y nos devuelve otra función, en el fondo, ¿cierto? Y la función puede ser un vector. Por ejemplo, acá el momento eh, es una función del tiempo, ¿ya? Así que bueno, muchas funciones. Esto también tiene que ser función del tiempo. Entonces, la derivada es eso, una función, ¿ya? Y así como una función toma número y nos devuelve otro, yo puedo aplicar la función inversa, ¿cierto? Que si yo se la aplico a la función que hace, bueno, eh, nos devuelve la variable de adentro, ¿cierto? Y a la otra nos queda eso. Ya, eso mismo voy a hacer, ya, pero para la derivada. Entonces, ¿cuál es la función inversa de la derivada? Lo van a ver el siguiente semestre. Función inversa entre comillas. La integral. ¿Ya? Así que aplico la función inversa a ambos lados. Aquí se me va a cancelar la derivada con la integral. Y me va a quedar, ojo, no me va a quedar P, me va a quedar delta P. ¿Ya? Cuando ustedes integran una, no sé, una constante, ¿verdad? O cualquier cosa, una función del tiempo, el resultado es una resta entre las primitivas. Mejor voy a ponerlo así. Perdón, estoy haciendo mucha cosa. Ya, la derivada de la función, pongámosle, es una resta de la... Se cancela, pero hay que evaluarla en los límites de integración. No se confunda mucho con eso, pero se los doy igual como el justificativo de dónde sale el delta. El delta, de hecho, el final menos inicial, tiene justificación en este teorema, ese es el teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Así que este es el final, este es el inicial. Porque la integral va desde acá hasta acá. ¿Cachai? Entonces, por eso el delta se define así, como final menos inicial. Ya, la definición viene de la integral. Ya, filo. Entonces, a lo que voy es que no nos va a quedar solamente lo de adentro, sino que nos va a quedar un delta. Ya, final menos inicial. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de dónde estemos tomando los puntos. Y a eso es lo que voy a ir ahora. Ya, eso va a ser igual. Entonces, a un tiempo 1 vamos a ponerle, hasta un tiempo 2 de la fuerza neta externa, que la vamos a hacer depender del tiempo. ¿Ya? Porque si no, no tendría sentido integrar. Saldrían dos tiempos, ¿no? Y ya, esto es un general. En general esta cuestión nos va a quedar así. Ya, a esta cantidad de acá, y esto es importante, se le conoce como impulso. ¿Ya? Algunos le ponen como J, pero es una cantidad vectorial. Y puede depender del tiempo. Espera. No, es una cantidad vectorial nomás y es un número. ¿Cierto? Sí, es un número. Sí, es un número, no depende del tiempo porque esto lo estamos evaluando en los tiempos. Entonces es ese, es el impulso que se hace desde T1 hasta T2 sobre el sistema. ¿Ya? El impulso sobre el sistema. Ya, filo. Lo que quiero llegar. Cuando el impulso es cero,
cuando esta cantidad es cero, eso lo tuve que haber dicho, pero bueno, ¿para qué meterme tanto en detalle? Dije, pero bueno, ya vemos que pasan estas cosas de repente. Cuando el impulso es cero, entonces, por definición, porque se ve ahí mismo, el momento del sistema se conserva, ¿cachai? Entonces realmente la condición no es que la fuerza neta sea cero, neta externa sea cero, sino que la condición es que el impulso sea cero, ¿cachai? Esa es la idea. Cuando el impulso es cero, ya, ahí se conserva el momento lineal. Insisto, esto yo lo sabía, pero no se los quería mostrar porque como que no lo encontré importante, pero bueno, ahora que le di un par de vueltas, sí, sí tiene su importancia a veces. Ya, entonces ahora voy a aplicar esto acá. Voy a borrar un poco la matraca arriba, porque me está ensuciando la visual. Ya, ¿qué pasa cuando estos objetos se encuentran? A ver, vamos a hacer como un zoom. Dos momentos. Ya, momento uno, los objetos están muy cerquita, ¿cachai? Muy cerquita, muy cerca de impactar. Se va a llamar T1. Y a T2 vamos a llamar el instante donde los objetos salieron para distintos lados. ¿Ya? Ese es T1, ese es T2. El delta T entonces va a ser T2 menos T1 y va a ser el tiempo en el que ocurrió la colisión. ¿Cachai? Ya, pues, ¿qué pasa? Ese tiempo de colisión, por lo general, es súper chico. No sé si están de acuerdo conmigo. O sea, eh, no sé, a ver, T2 lo podemos poner en vez de que valga T2 esto, le vamos a poner que es T1 más un épsilon, ¿cachai? Y este épsilon después lo vamos a tirar para cero. Entonces, si T2 es igual a T1 menos T1 más épsilon, entonces el delta T va a ser épsilon, ¿cachai? Y, y bueno, ahí vamos a ver lo que va a pasar. Pero este épsilon es chico, la idea es tirarlo a cero. Y eso es lo que hacen en este ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos va a quedar así. Delta PCM, ¿cierto? El, el delta del centro de masa, del momento del centro de masa, la diferencia del momento del centro de masa, va a ser igual a la integral desde T1 hasta T1 más epsilon de la fuerza neta externa. ¿Ya? Que para este ejemplo, la fuerza neta externa no es nada más que menos, bueno, si ponemos la referencia para arriba, perdón, no he puesto referencia, ya no voy a poner origen, pero la referencia de para arriba, menos mg, ya, constante, con respecto al tiempo, esto no cambia, con respecto al tiempo, entonces esto puede salir para afuera y nos queda esta integral de acá. ¿Ya? No voy a ponerme a resolver integrales, pero esto simplemente, créanme, es epsilon. ¿Ya? Ya, pues, ¿y qué hemos dicho? Que íbamos a considerar un epsilon muy chico. ¿Ya? En particular, lo que podemos hacer aquí es aplicar el límite, que eso sí lo han visto, cuando epsilon se va a cero. Y si hacemos eso, entonces podemos aproximar que el momento lineal sí se va a conservar. ¿Por qué? Entonces la justificación, ¿cuál es? Porque estoy tomando dos tiempos que son infinitamente cercanos, ¿cachai? El tiempo de colisión es muy chico. Entonces, esta integral se nos va a ir a cero. Y en el fondo, ¿qué representa la integral? La integral es una suma eh, de infinitesimales, ¿cierto? Bajo una curva. Entonces, no quiero hablar de áreas porque de repente puedes integrar cosas acá y te quedan negativas, no tiene mucho sentido. Pero eso, es tomar infinitesimales de la función y multiplicarlos por dx o dt, ¿cachai? Dependiendo de la variable. Por ejemplo, acá nuestra función es fuerza neta externa. Voy a ponerla así escalar. Contra t, ¿cachai? Entonces,
Lo que yo estoy diciendo es que la fuerza neta externa tiene un poco esta forma, ¿cachai? O sea, llega hasta un punto, no sé, 300 newton, no sé si tanto. Llega hasta un punto, a un pic, qué sé yo, y después vuelve a ser cero, todo el rato cero, ¿cachai? Entonces, en este intervalo de tamaño epsilon, T1, T2, yo puedo integrar todo el rato, te va a dar 0, 0, 0, y acá te va a dar algo. Pero si yo acerco mucho ese epsilon, entonces esta línea va a ser tan delgada que al final esa área va a ser cero. Esa es la idea. Es una idea, insisto, confusa, pero bueno, tuvimos que haber repasado ese ejercicio, la embarré ahí yo también. Así que igual me da culpa de eso. Ya, chiquillos, eso con respecto al tema del impulso. Espero que quede más claro. Entonces, el momento se conserva, no solamente cuando la fuerza neta es cero. Ah, bueno, cabe decir que si la fuerza neta es cero, esto es trivial, ¿cierto? Porque significa que tengo una recta acá cero todo el rato. Así que, bueno. El momento lineal se puede conservar si la integral de la fuerza neta externa sobre el intervalo del choque, este es el intervalo del choque, es cero. Ya, ese es el verdadero teorema extendido. Bueno, pero cosas más complicadas que estas no creo que les entren. Solo les quería... O sea, me refiero con esta complejidad. Onda que tenga que... No, quizás en mecánica. Pero acá es importante darse cuenta que, claro, si el tiempo es muy chiquitito también, el momento se va a conservar en ese intervalo. Ya después, cuando la pelota sale volando, ¿cachai? Ahí ya no se va a conservar el momento lineal del centro de masas del sistema, porque el tiempo no va a ser chico, ¿cachai? Vamos a tener un impulso resultante, o sea, una fuerza neta externa actuando en un largo periodo de tiempo sobre el sistema. Así que después hay que usar conservación de la energía cinética y así se sacaba el problema. Bueno, espero que no se hayan confundido, pero insisto, consideren que sus calificaciones en el control fueron un triunfo porque sí lo fueron. Ya, y ahora vamos al tema de la fuerza elástica. Acá sí me voy a poner un poco más cuático, porque les quiero pasar estas como herramientas que me parecen importantes. Por último, para que las conozcan un poco. Esto, insisto, es quizás un poco más avanzado, pero voy a sacar el origen de la fuerza elástica. Si no quieres meterte tantas cosas en la cabeza, que lo puedo entender a este nivel del semestre, puedes adelantar hasta que llegue a la definición de fuerza elástica y la compare con la otra que encontré, ¿ya? Para un resorte. Ya, pero me voy a poner a matar. Bueno, hay unas cuestiones que se llaman series de Taylor, no sé si se los pasaron. Esto es como paréntesis matemático. Taylor. Que lo que hacen es aproximar una función a través de una sucesión. O sea, vamos a tomar una función real, de variable real, y lo que yo voy a decir es que esto va a ser igual al límite de una sucesión, Sn. ¿Ya? Ahora, esa sucesión de ahí, lo que yo voy a hacer va a ser convertirla en una suma parcial que se llama. Ya va a ser una suma hasta n, desde eh, k, le voy a poner mejor, igual a 0 hasta n, de, de un polinomio, ya de un número con un polinomio. Los polinomios también lo pasaron en álgebra, creo. Son de este estilo, son funciones de este estilo. A0, x0, a ver, voy a poner como un polinomio genérico. A0, x0, A1, x1, ¿cierto? A2, x2, así. ¿Ya? Ese es un polinomio. Hasta AN, xn. Polinomio de grado n es esto. Estos son los coeficientes del polinomio y esta es la variable, ¿cierto? Entonces, así se define. Pero yo puedo correr el polinomio, ¿cierto? En vez de esto yo puedo escribir p de x menos x0. Ese es un polinomio centrado en x0.
no sé, una parábola, por ejemplo, la parábola en vez de estar aquí en 0, va a estar centrada en x0 positivo. Ya por eso le puse el menos. Entonces eso, polinomio centrado en x0. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar lo mismo, ¿cierto? X a la 0 es 1, así que este es el término constante. A1, x menos x0, a2, x menos x0 cuadrado, ya así, ¿cierto? Correcto. Ya entendiendo eso, lo que son los polinomios, entonces yo puedo definir esta sucesión así, como un polinomio en el fondo. Ya, el polinomio se puede escribir de forma acotada, ¿cierto? En vez de escribir todo eso, yo puedo escribirlo como la sumatoria. Le puse ahí esta vez. Desde i igual 0, ya pongámosle k, desde k igual 0 hasta n, de a sub k x a la k, ¿cierto? Ya, pues. Aquí entonces esto lo puedo escribir, esta, esta sucesión la voy a definir como una suma parcial de polinomios. Ya, un polinomio de grado n. Y el polinomio lo vamos a escribir así. A sub k eh, y lo voy a poner de forma general mejor esto. Corrido. X menos x0 a la k. ¿Cachai? Ya, pues. El polinomio de Taylor entonces, porque hay hartas cosas de Taylor. El polinomio de Taylor sería esto. Y, o sea, perdón. Pero estos coeficientes tienen una forma especial en los polinomios de Taylor y se definen así. Los coeficientes son, es un número, pero se definen como la... Espérate, déjame correr esto un poco más por el lado. La función derivada k veces evaluada en x0 partido por k factorial. ¿Cachai? Ese sería la sub k, que es un número, insisto. No depende de x. Y esto de acá, ¿qué es? Esto de acá es una suma que va desde 0 hasta un n, pero acuérdense que acá está implícito. El n lo estoy haciendo tender a infinito. Por eso, esto en vez de escribirlo así, mucha gente, bueno, o como se hace nomás, lo escribe así. Es una suma hasta infinito, desde k igual a 0 de este polinomio. Y esta es la famosa serie de Taylor. La gracia de esto, ¿cuál es? Es que yo puedo aproximar una función, ¿ya? Voy a reescribir de nuevo lo que está a la izquierda. Yo puedo aproximar una función como una suma de un polinomio. O sea, sí, como un polinomio de grado infinito. ¿Cachai? Esa es la idea. Y es súper útil porque nos permite encontrar aproximaciones lineales, ¿cachai? A problemas que de repente no podemos resolver con la función como tal. Por ejemplo, cuando acá aproximábamos ángulos pequeños, ¿cachai? Lo que estábamos haciendo era una aproximación de Taylor. ¿Ya? En particular, no sé, pues cuando teníamos el seno y decíamos que el seno de teta era parecido a teta, ya déjenme ponerle X por esta vez para seguir como la anotación, ¿cierto? Y que el coseno era parecido a 1 menos X cuadrado medio. Ya, pues. Ahora vamos a probar de que efectivamente esto es así. ¿Ya? Este es un 1. Entonces, para eso necesito definir primero la función que quiero aproximar. Partamos con el seno. Recordemos, quiero llegar a que seno de x es igual a x para ángulo chico. Ya, entonces seno de x es igual. Ya estoy haciendo esto. Como acá solamente escribí seno de x, entonces este menos x0 asumo que es el x0 es 0, ¿cierto? No está centrado en
está centrado en x0 igual a 0. O sea, esto lo puedo escribir así. Ya, el x0 es 0. Ya, entonces sabiendo eso, que el x0 es 0, yo puedo empezar a escribir los términos de la serie, ¿cachai? Ya, pues entonces empiezo. Función, ya, así, de corrido. Ya saben hacer sumatoria. Término k igual 0, ya. Función derivada 0 veces, evaluada en x0, que en este caso es 0, partido en 0 factorial. Estamos en k igual 0. Por x menos 0, ¿cierto? Porque x0 es 0, a la 0. Ese es el término constante, recordemos, del polinomio. Eso es 1, así que no lo voy a escribir. Ya, ¿y cuánto es la derivada 0 de una función? La misma función. Si yo no derivo una función, tengo la misma función. Entonces, lo mismo que evaluar la función en 0. ¿Cuál es la función? Seno. Seno de 0, ¿cuánto es? 0. Así que el término constante es 0. Acuérdense que 0 factorial es 1. Así que no hay problemas ahí con dividir por 0 factorial. Ya, así que el primer término es 0. Ese es el k igual a 0. Ahora vamos al k igual a 1. Ya, en el k igual a 1 vamos a tener la primera derivada de la función, que en este caso es el seno. Así que tenemos que saber cuánto es la derivada del seno. Y esto espero que se lo memoricen para la próxima vez. Las funciones trigonométricas se pueden seguir en este mapa de derivación. Miren qué bonito. Coseno menos seno menos coseno. ¿Ya? Para acá, o sea, voy a ponerlo así. Si se mueve en el sentido del reloj, no. A ver cómo lo digo. Si pasas de un paso a otro, así tienes que derivar. Y a la inversa es integrar. Ya, si queréis ir para allá tenéis que integrar. Siempre con las constantes y todo. Entonces deriváis para allá. O sea, primitiva, bla, bla, bla. ¿Qué más me falta? Deriváis. Ah, sí. Y ojo, que cuando tú desfasas la función en pi medio, también funciona. O sea, derivar es lo mismo que desfasar el seno en pi medio. ¿Cachai? Eso es lo mismo que derivar el seno con respecto a x. Es una propiedad importante. Y así con las otras funciones. Lo mismo, si quiero correrlo en menos pi medio, me tengo que ir para el otro lado. O sea, coseno de x menos pi medio, seno. Seno de x menos pi medio, menos coseno, así. Seno de x más pi sería coseno, seno. ¿Cachai? Porque me di dos pasos. No sé, me encuentro entretenido eso de. Ya, entonces a lo que voy. La primera derivada del seno es coseno. ¿Ya? Si lo deriváis una vez. Entonces te va a quedar. Primera derivada de f, estamos en k igual a 1. Coseno evaluado en x0, ¿cachai? ¿Cuánto es x0 en este caso? Era 0. Coseno de 0 es 1. Así que nos va a quedar así. Partido en 1 factorial. 1 factorial también es 1. Así que esto es 1. Por x menos 0 a la 1. O sea, por x. Así que a orden 2, llámese. Sí, o sea, a ver, orden 2. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Calma. No, perdón. Este es orden 1. Este es el término lineal. A orden lineal, ya, si llego hasta K1, obtengo que seno de x igual a x. Entonces, de ahí viene nuestra aproximación. ¿Cachai? Funciona. De ahí puedo seguir al siguiente término. Para K igual 2. Este es el orden 2. Ya orden 2 nos va a quedar la segunda derivada del seno, que es coseno menos seno. Ya, menos seno evaluado en 0, eso es 0. Así que como esto es 0, bueno, da lo mismo lo que hay ahí, todo va a ser 0. Además esto de abajo está bien definido.
Así que el término de orden 2 es 0. ¿Ya? Y de ahí podemos ir al término de orden 3. Y ahora va a ser la tercera derivada del seno. O sea, coseno menos coseno. ¿Cachai? Va a ser menos coseno. Así que mejor lo hago en un menos. Evaluado en 0, que es 1. Partido en k factorial, que ahora vale 3. Entonces partido en 3 factorial. Así que esto partido en 3 factorial. Y arriba escribimos x menos x0, que es x. Porque x0 es 0 al cubo. ¿Cachai? Y ahí tenemos el siguiente término. Bueno, y si así siguen, van a darse cuenta que el 4 también es 0. Y después el 5 va a ser positivo y va a tener esta forma. Después el 6 va a ser así. Ah, perdón, el 6 se va a anular porque es par. Compruébenlo. De ahí nos saltamos al otro impar, que es el 7. Después un más y saltamos al otro impar, que es el 9. Y así. Ya, esa es la serie de Taylor de seno. Y nosotros, como estamos cortando, en el curso hicimos así, cortamos a orden 2, entonces 1, el orden 2 es 0, así que llegamos hasta acá, ¿no? Por eso hacemos la aproximación de ángulos chicos así. Pero si la queremos hacer más precisa, deberíamos agregarle el siguiente término, que sería menos x al cubo partido en 6, ¿cierto? 3 factoriales 6. Pero claro, es más feo, entonces, bueno, por eso lo dejamos hasta ahí. Y por eso les decíamos la otra vez, en el ejercicio ese donde tenían que aproximar, que si les quedaba un x como al cubo, lo llevaran a 0. O x a la cuarta también lo llevaran a 0. Porque están en órdenes superiores al 2, ¿cachai? Donde hayamos hecho el corte. Ya. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con el coseno, la voy a hacer rápida. Ya, el término constante sería la función, voy a partir con k igual 0. La función derivada 0 veces, o sea, la misma función evaluada en, acá también x0 es 0. Entonces coseno de 0 es 1, partido en 0 factorial, que es 1. Así que, bueno, y el otro va a ser x a la 0, así que 1 también. El primer término de coseno va a ser 1. Después nos vamos al siguiente término, que va a ser la derivada de coseno una vez, porque ahora es el término de primer orden, k igual 1. La derivada de coseno, podemos verla acá, es menos seno, ¿cierto? Así que esto va a ser menos. Y tenemos que evaluar esto en 0. Seno de 0 es 0, así que el término de orden 1 va a quedar 0. Lo despreciamos. Y ahora nos vamos al siguiente, al siguiente, que sería el k igual 2. Así que derivo 1 a 2 veces y nos queda menos coseno. Lo evalúo en 0 y me da menos 1. Partido en 2 factorial, ¿cierto? Porque estamos en el k igual 2. Miren la fórmula. 2 factorial, que es 2 por 1, así que es 2. Y arriba va a quedar x menos x0, o sea, x a la 2. ¿Ya? Bueno, y si siguen haciendo esto, van a llegar a x a la 4 partido el siguiente término 4 factorial. Voy a escribirlo así, es lo mismo. 6 partido en 6 factorial. Más a la 8 partido en 8 factorial. Y así. ¿Ya? Los menos se van alternando. Y, claro, de hecho este va a ser menos. Y acá los exponentes son pares. 2, 4, 6, 8. Y acá son impares. 1, 3, 5, 7, 9. Entonces esto ya nos llama que hay una relación. Y una relación bien bonita que ya vieron, pero se las voy a mostrar igual. Esto yo lo puedo escribir si se dan el tiempo de hacer la fórmula. Esto yo lo puedo escribir como una suma infinita desde k igual a 0 hasta, bueno, hasta infinito de
Ah, perdón. No, no tomo todos los K. Con K impar, ¿cierto? Con K impar. Y de hecho le voy a sacar el infinito porque son todos los impares. Con K impar de X a la K partido en K factorial, ¿cierto? Eh, por un signo que va a ser oscilante. Los signos oscilantes siempre los escribimos como -1 la algo. Se le va a poner -1 a la K -1 medio. Ya van a ver por qué esto funciona. Ya, esto funciona porque, claro, si los impares son 1, 3, 5, así. Si K vale 1, entonces esto es a la 0 y nos va a quedar positivo, que es el primer término. ¿Cierto? Si K vale 3, entonces esto nos va a quedar 3 menos 1, que es 2, y partido en 2, eso es 1. Menos 1 a la 1 es menos 1. ¿Cachai? Así que se recupera. Si nos vamos al 5, esperaríamos que nos quedara un positivo. 5 menos 1 es 4, partido por 2. 4 partido por 2, eso es 2. Y menos 1 a la 2 es más, así que nos queda el más. Y si nos vamos al siguiente, que es el 7, 7 menos 1 es 6. 6 partido por 2 es 3. Pero menos 1 a la 3 es menos 1. En el fondo, para estos términos de aquí, el resultado de dividirlos, de restarles 1 y dividirlos por 2 va a ser siempre impar. En cambio, para los otros va a ser par. Ya, así que esa fórmula funciona. Y ahora puedo hacer lo mismo para la de abajo, pero esta vez para K par. Y dejo el menos 1. Esta vez se puede demostrar que es simplemente K medios. Eh, eh, y lo puedo multiplicar esto por X a la K, K factorial. Así que lo que me gustaría hacer ahora es crear una sumatoria que incluya a ambos, al seno y al coseno, ¿cachai? Una fórmula única. Entonces lo que hago es intentar congener estas cuestiones. ¿Cómo voy a hacer esto? Necesito que este exponente se transforme en S. Y para hacer eso tengo que sumarle acá arriba un medio, ¿cierto? Para que ese 1 muera. Ya, pues, sumar un medio arriba es lo mismo que multiplicar por menos 1 a la 1 medio. Eso es. Lo meto a la cuestión y listo. Entonces, se puede demostrar que si yo multiplico la serie del seno por menos 1 a la 1 medio y le sumo la serie del coseno, entonces eso lo voy a poder juntar en una única serie. Ahora sí, desde k igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la k medios eh, x a la k partido en k factorial, ¿cierto? Pero como bien sabemos, menos 1 a la 1 medio es raíz de menos 1. Y así se define la unidad imaginaria. Y entonces, por eso no le quería poner el índice y. Entonces, este menos 1 a la 1 medio le podría poner i. Y aquí adentro, miren lo que puedo hacer. Eh, esto lo puedo escribir como menos 1 a la 1 medio por menos 1 a la k. Y acá estos dos los puedo juntar porque tienen el mismo exponente. Eh, eh, no, perdón, ando haciendo sandez. Esto está mal. Esto lo puedo escribir como menos 1 a la 1 medio. Todo esto elevado acá. Ahí sí, perdón. Haciendo sandeces. Y estos dos los puedo juntar como uno solo, sabiendo que menos 1 a la 1 medio ya es i. Entonces estos los puedo juntar como un solo y me va a quedar, se puede demostrar, o sea, ya lo pueden ver, como x por i todo eso a la k. Y todo eso partido en k factorial. Ya, pues, esto de acá es igual a la serie de Taylor de la exponencial, porque la exponencial tiene serie de Taylor x a la n, si le estoy cambiando las letras a las cuestiones. Ya, x a la k
partido en k factorial. ¿Cachai? Esa es la serie de la exponencial. Entonces, si yo hago como el símil con esta, es lo mismo, solamente que en vez de x voy a tener x por y. Sorpresa entonces, tiene que haber una relación entre la exponencial y esto. O sea, esto tiene que ser derechamente la exponencial evaluada en ix. Resultado, se tiene que la exponencial de ix es igual a coseno de x más y seno de x. Que no es ninguna sorpresa, porque en el fondo es la forma polar de escribir un complejo, ¿cierto? Parte real y parte imaginaria. En particular, esto es un complejo de norma 1. Si queremos escribir otro complejo, vamos a tener que ponerle otra norma, o sea, otro módulo. ¿Ya? Entonces, acá esta herramienta que la encuentro genial, la encuentro súper entretenida. Y se llevan también esa mapa de las derivadas porque les va a servir el próximo semestre. Ya. ¿Y de qué sirve todo esto? ¿Qué tiene que ver con la fuerza elástica? Les voy a mostrar al tirante. Ya. Esta es la serie de Taylor por una función en una dimensión, ¿cierto? Una función real de variable real. Ya. Pero lo que yo puedo hacer es escribir el Taylor no de una función de variable real, sino que de una función vectorial. ¿Cachai? Que agarra vectores de esta forma. ¿Ya? Este es como, hace como el x0 y este es como el r. Entonces esto está generalizado. Y este puede ser cualquier vector, no es necesario que sea un vector de tres dimensiones. Ya, pues si yo hago el Taylor de una función así, entonces lo que voy a obtener va a ser algo muy parecido a lo de arriba. Bueno, recordemos cómo queda la forma general de arriba en una dimensión. Esto queda f de x0, siempre queda así, más f' evaluado en x0 partido en 1 factorial, que es 1, por x menos x0, ya, así, ¿cierto? Y después vamos al segundo término, que sería la segunda derivada evaluada en 0, ya, así. Ya, pues acá, ¿cuál sería la derivada? Porque yo no puedo llegar y derivar una función vectorial, ¿cierto? O sea, ya, eso lo van a ver después, pero en principio no. Con respecto a las variables, digo. No podéis llegar y hacerlo porque. O sea, de que puedes, pero tienes que inventar otras cosas. No existe algo así como una derivada para una función así vectorial. Entonces lo que hacemos es escribirlo así. El primer término siempre va a ser eso. Y el segundo término va a ser algo que llamamos matriz jacobiana multiplicado por la resta de ambos vectores. ¿Ya? Una matriz por un vector. Ahí van a ver bien lo que significa eso algún día. Pero les estoy entregando igual el adelanto. Y el siguiente término de orden 2 va a ser otra que se llama matriz hessiana, que sería como la segunda derivada, multiplicada por la resta de ambos vectores. Y así. Después va a venir el 1 partido en 3 factorial. No me acuerdo de hecho cómo se llama esa matriz de tercera derivada, pero bueno, esa es la idea. Ya, entonces, esta es la generalización del Taylor. Eh, ya, eso. Esta es lo que se conoce como una derivada direccional, porque estas funciones, como son raras, eh, tienen derivadas en diferentes direcciones, no solamente en una. Bueno, van a ver eso bien en cálculo en varias variables. Pero lo que me interesa de esto es poder aproximar una función fuerza restitutiva cualquiera para que vean de dónde sale lo que les estoy conversando. Ya, entonces tenemos este Taylor en varias variables. En varias variables. Ya, o lo voy a poner en Rn. En Rn. Sí, con n variables, filo.
general. Ya, pues. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a hablar de fuerza restitutiva cualquiera. Fuerza restitutiva es una fuerza, campo de fuerza, que tiene algo que se llama punto de equilibrio. Voy a poner un origen primero. No le voy a dibujar la flecha, pero este es un vector. Que sea punto de equilibrio, ¿ya? Y la idea es que si yo me alejo de ese punto de equilibrio, yo soy una partícula por acá, posición R, y me alejo del punto de equilibrio, voy a sentir una fuerza hacia ese punto de equilibrio. Esa es la idea, ¿ya? Esa fuerza no necesariamente es lineal, sino que puede ser una fuerza de cualquier tipo. Por ejemplo, en un péndulo, ¿cierto? Yo siento una fuerza que en general no es siempre constante, sino que depende del ángulo, ¿cierto? En particular es seno de teta mg, menos seno de teta si lo definimos la dirección para allá. Entonces no es constante, depende del ángulo. Eh, Tampoco es lineal con respecto al ángulo. Entonces, a medida que yo me alejo, la idea es preguntarnos, bueno, ¿qué forma tendrá esta fuerza? Y esto lo podemos sacar con esta serie de Taylor, solamente asumiendo que esta fuerza restitutiva, cuando yo me pare en el punto de equilibrio, ¿cierto? No voy a sentir fuerza. Esto es un cero vector, no voy a sentir fuerza. Asumiendo eso y usando esto de acá arriba, pero en vez de R0 le voy a poner R de equilibrio, se tiene lo siguiente. Esto va a ser, miramos arriba, F evaluado en el R de equilibrio, ¿cierto? Paréntesis, si no se cachó, esta es una fuerza que tiene tres componentes. En cartesianas vamos a trabajar X, Y, Z, ¿ya? Y cada componente en principio podría depender de las tres variables. Vamos a dejarlo así por mientras, después vamos a hacer más supuestos. ¿Ya? Eso. Entonces va a ser el primero que va a ser esto, pero habíamos supuesto que en el equilibrio esto es cero. Así que por definición esto va a morir. Y ahora voy a llevarlo a orden lineal, ya que va a ser este de acá. Para eso voy a escribir la matriz jacobiana. La matriz jacobiana por R menos R de equilibrio. ¿Ya? Y de ahí está el otro término cuadrático, etc. Pero por ahora vamos a pararnos acá. A esto de acá se le llama fuerza restitutiva lineal. Y la vamos a hacer depender de R. ¿Ya? Va a depender de la posición de mi partícula en el espacio. La lineal. Después, esta es una forma de acercarnos a esta fuerza restitutiva. Una forma de aproximarla. Si la quiero aproximar mejor, tengo que tomar el orden siguiente y el orden siguiente. Igual que en un Taylor. ¿Ok? Pero lo importante es esto, que nos quedemos con esto, para poder estudiarla. Ya, entonces, voy a bajar un poquito. Entonces la fuerza lineal, habíamos dicho que es dependiente de R, y se escribe como la matriz jacobiana por la resta de ambos vectores. ¿Cierto? Que sería como el delta R famoso que siempre usamos. Ya, entonces, esa matriz jacobiana aquí es igual. Vamos a asumir que nuestros vectores, posición, son de este estilo, vectores columna, ¿ya? De 3 dimensiones. Entonces la matriz jacobiana va a ser una lista, ¿ya? Y acá les voy a adelantar un poco cómo multiplicar matrices. Que va a tener 9 entradas, ¿ya? 9 coeficientes. Estos coeficientes van a tener que ser
las componentes de la fuerza lineal. Recordemos que la fuerza está en 3D, así que tiene que ser X, Y, Z. ¿Ya? Van a ser las componentes de las fuerzas lineales. Esta va a ser la X. Después vamos a ir con la Y y después vamos a ir con la Z. Pero no van a ser solamente las componentes, sino que van a ser las primeras derivadas de las componentes con respecto a cada variable. Porque acordémonos, cada componente, voy a ponerlo así, Lx, ¿ya? Cada componente depende del vector posición, es decir, cada componente depende de X, de Y y de Z. Así que yo puedo derivar esta, esta componente con respecto a alguna de estas variables. Por ejemplo, con respecto a X. Y esta es una derivada que se conoce como derivada parcial, por eso le pongo esta D media rara. Significa simplemente dejar las otras como constantes y derivar con respecto a una. Lo van a ver en Moderna. No se apresuren, pero se las quería mostrar igual. Entonces tenía una. Esta es otra con respecto a otra variable. Y esta es la derivada con respecto a otra variable. ¿Ya? Para la componente X. Después puedo hacer lo mismo para la componente Y y Z. Porque tiene tres componentes esto. Ay, ¿qué hice? Ah, esto es lo que lo que iba a guardar después. Ya. Eh, ya. Entonces puedo hacer lo mismo para Y. Y puedo hacer lo mismo para Z. Ya, para tres componentes. Tú me vas a decir qué estoy haciendo. Bueno, esto de acá, sin las comas, es la matriz jacobiana. ¿Ya? Esta es la famosa matriz jacobiana. Y bueno, lo que voy a hacer va a ser anteponerle esta resta de los dos vectores, que va a ser simplemente x menos x sec, y menos x, y menos yx, ¿cierto? Estoy restando los componentes a componentes. Y z menos z de equilibrio. Y esto es un producto de una matriz con un vector. Ya les voy a explicar rapidito cómo se hace. Si yo tengo un vector ABC y una matriz 1, 2, 3, lo estoy poniendo número, 4, 5, 6, 7, 8, qué sé yo, con número. Entonces, esto me va a dar como resultado otro vector de las mismas dimensiones de este. Lo importante es que la cantidad de números, o sea, perdón, la cantidad de columnas de esta matriz, en este caso son 3, coincida con la cantidad de filas del vector. En este caso coinciden, así que puedo hacer la multiplicación y el resultado va a tener 3 componentes. Ya, no voy a entrar a fondo en eso porque no quiero perder tiempo, pero lo van a ver en álgebra lineal bien. Lo que hacen, y acá es importante, para multiplicar una matriz por un vector, toman la primera fila de la matriz, la dan vuelta, o sea, piensen que 1, 2, 3, ya ahora va a ser así, la dan vuelta y la multiplican con el vector, componente a componente, y suman todo. Entonces acá nos va a quedar 1 por A más 2 por B más 3 por C. ¿Cachai? Sumo todo. Y esa va a ser la primera componente del vector. Si quiero encontrar la segunda, recordemos lo que hice antes fue tomar la primera fila, dar la vuelta y multiplicarla con esta. Si quiero encontrar la segunda, voy a tener que tomar la segunda fila. Entonces hago lo mismo, tomo la segunda fila, la doy vuelta, la multiplico por el vector. El resultado me va a quedar 4A más 5B más 6C. ¿Cierto? ¿Y cómo va a quedar la última? 7A más 8B más 9C. Y este, que es un vector de 3 componentes, 1, 2, 3, es el vector resultante de multiplicar la matriz por el vector. Entonces acá voy a hacer lo mismo. Sin embargo, se ve medio complicado al principio, ¿cierto?
Entonces, para que no nos quede tan la embarrada, porque sí, nos van a quedar muchos términos acá arriba, acá abajo, en el nuevo vector, vamos a hacer un par de suposiciones. La primera suposición, esto va a ser un vector de 3×3. La primera suposición que vamos a hacer, voy a ponerlo acá. Primera suposición que vamos a hacer es que la fuerza lineal en X, por ejemplo, depende solamente de X, no de Y ni de Z. ¿Ya? No. O sea, si yo estiro el resorte en X, eh, la, la, perdón, la fuerza en X del resorte depende únicamente de cuánto estiré el resorte en X. No depende de cuánto estiré el resorte en Y ni en Z. Igual es una suposición fuerte. Pero bueno, entonces eso. Esto depende solamente de X. Esto depende solamente de Y. Y esto depende solamente de Z. Si yo hago esa suposición, entonces la derivada, por ejemplo, de la componente X con respecto a Y, ¿cuánto debería ser? Debería ser 0. ¿Por qué? Porque la componente X no depende de Y, ¿cierto? Eso pasa cuando tenés una función, no sé, pues que depende de la posición, no sé, a ver, que depende de A, porque podría depender del tiempo, eso otro. Y no de otra cosa. Entonces, si lo derivo con respecto a B, eso es 0. ¿Cachai? Si A es independiente de B. Entonces acá estoy tomando como que las variables son todas independientes entre sí y bueno, esto depende de una de ellas, ¿no? Así que la idea es esa. La componente X con respecto a Z muere también, porque la X solo depende de X. Y así vamos descartando. Y la estoy dando con Z. No, esa también va a ser 0. Acá también. Z, no, Z depende de Z, esa no va a ser 0 porque es su misma componente. Esto depende de Z y bueno, no hay problema. Algo será. Ya. Y todo el resto estos van a ser 0. Menos los de la diagonal. Entonces esa es la primera suposición. ¿Ya? La segunda suposición que vamos a hacer es que el cambio de cada componente con respecto a su variable, que ahora solamente queda, va a ser igual a una constante, ¿ya? Que en este caso es la constante de x, negativa. Le vamos a poner negativo. K es positivo de por sí, pero como le agrego el negativo, esto va a ser negativo. ¿Por qué? Porque como ahora f de Lx depende solo de x, entonces la derivada con respecto a x deja de ser parcial y pasa a ser total. Así se le dice. ¿Ya? Pasa a ser total. Y lo que puedo hacer es pasar ese diferencial para el lado. Y si esto es lo que yo dije recién, esto nos va a quedar así. Que corresponde a la ley de Hooke, ¿cierto? La fuerza, el delta de fuerza es proporcional al delta del estiramiento, con un signo menos ahí. Así que vamos a asumir eso también. ¿Ya? La derivada de esto es menos kx. Ah, bueno, y las otras son así, po. Ky, kz. ¿Ya? Eh, así que este le vamos a poner menos kx. A este le vamos a poner menos kz. Perdón, ky. Y a este le vamos a poner menos kz. Y la tercera suposición que vamos a hacer es isotropía. Es decir, que desde el punto de equilibrio, ¿cierto? No importa para qué lado me esté moviendo, la fuerza va a ser de igual magnitud en todas las direcciones. ¿Eso qué significa? Que no pueden haber distintas constantes de elasticidad, porque si eso es así, la fuerza sería más fuerte para un lado que para el otro, de restitución. Entonces, esto implica que todas las constantes son iguales.
a una pura constante K. ¿Ya? Así que si eso es así, nos vamos a quedar solamente con esto. Y se puede demostrar que si yo tengo una constante repetida todo el rato, la puedo sacar para afuera de la matriz y nos queda esto de esta forma. Y a esto se le conoce como matriz identidad, que es como el 1 de las matrices. Cosa que si yo multiplico la identidad con cualquier vector, como en este caso, lo que voy a obtener va a ser el mismo vector. ¿Ok? Entonces, resultado. Esto va a ser el mismo vector. Y menos y. Este va a ser el mismo vector. Y... perdón. Y multiplicado por menos k, porque lo habíamos sacado para allá. Si no, no se cumplía la ecuación. Por menos k. Resultado, esto es r menos re por menos k. ¿Ok? ¿Y qué era todo este menjunje que estábamos haciendo? Recordemos, era esto, la multiplicación de la matriz. Haciendo todos los supuestos, entonces se llega a que la fuerza lineal de restitución es simplemente menos k por r menos el r de equilibrio. ¿Ya? Ahí está. Y esa es la definición que yo les pasé la vez pasada, ¿cierto? Sale de ahí. Sale de hacer toda esta expansión sobre una fuerza restitutiva arbitraria. Hacer todos estos supuestos de isotropía, de ley de Hooke, ¿cierto? Etcétera. Y bueno, y de desacoplamiento. Están desacopladas las fuerzas. Esta es la fuerza lineal. Ojo, ahora les voy a mostrar bien algo. ¿Esto qué implica? Esto implica que esta fuerza tiene simetría esférica. Chuta. Esférica con respecto a Rx. Eso es importante. Si tengo acá la posición del punto de equilibrio, entonces, como las constantes son todas iguales, esté aquí o esté en otro punto de esta esfera, ya a la misma distancia de esto, no sé, ponte que es el mismo delta R, entonces la fuerza que voy a sentir es la misma. Esa es la idea. Pero es diferente a lo que pasa con el resorte. Y eso es de lo que me di cuenta. Es diferente. ¿Por qué? Porque en el resorte ideal, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un resorte unido a una masa. Si yo tiro el resorte en esta circunferencia, que era algo que señalaba un estudiante por ahí, ¿cierto? Entonces el largo natural, bueno, supongamos que el largo natural era, o sea, que la masa está en su largo natural. Si yo doy vuelta el resorte para allá, el largo natural va a seguir siendo el mismo. O sea, en principio no debería dejar de... Tampoco debería haber fuerza. Y para asumir eso, el resorte tiene que estar libre acá. O sea, tiene que tener la libertad de moverse para allá. Si yo lo dejo fijo, entonces lo que va a haber acá va a ser como una especie como de deformación, ¿cachai? Así. Y la masa va a sentir una fuerza para allá. Pero no va a ser lineal. Va a ser una fuerza de no restitutiva cualquiera que yo puedo aproximar linealmente, que es diferente. ¿Ya? Y ahí sería peor porque si tuviese ese caso de deformación, el K para allá sería diferente al K para allá, ¿cachai? Entonces, no sé si podríamos hacer la suposición de que todos los K son iguales. Así que realmente lo que pasa es que el resorte tiene simetría esférica, sí, pero no con respecto al punto de equilibrio, sino que con respecto al origen.
¿ya? Al punto donde está colocado. Entonces tenemos que hacer otro tipo de ecuación, o sea, tenemos que, sí, modelar el resorte ideal de forma diferente, no con la fuerza lineal, ¿ok? Porque si lo modelo con la fuerza lineal va a pasar esto que les digo. Entonces, para el resorte ideal, la fuerza que vamos a usar va a ser fuerza elástica, si la vamos a poner, que depende de R. Ah, y lo voy a modificar eso ahora. Miren, igual a menos K, ¿ya? Por R menos el largo natural. Chuta. En la dirección R. Y este es el punto que le marca la diferencia de la cuestión. ¿Ya? Esto es un número y el que le da la dirección es este. Y esta dirección se conoce como unitario esférico. Es de coordenadas esféricas. Básicamente, si tengo un origen y tengo una partícula por allá, el R unitario es un vector que siempre apunta en la dirección de mi partícula. Esté aquí, esté por allá, ¿ya? Vector de norma 1 que siempre apunta a mi partícula. Entonces lo que me dice esto es que esto tiene simetría esférica con respecto al origen, que era lo que necesitábamos. Así que esta de acá, y ahora lo decimos con toda la seguridad, es es la fuerza elástica que hay que usar, ya en más dimensiones. Hay que ponerle ese R de ahí. Si les interesa, en coordenadas cartesianas, el R va a depender de dos ángulos, eh, como esto es cartesiano. Se puede escribir en cartesianas como seno de teta coseno de phi en X, seno de teta, seno de phi en Y coseno de teta en Z. ¿Ya? En tres dimensiones en cartesiana. Eso está en cartesiano. Ya, este es X tongo, Y tongo, Z tongo. Se puede escribir así. Entonces, ahí lo tienen. Ah, ¿qué es teta y phi? Perdón. Importante, si yo tengo el origen y tengo mi eje Z, y mi partícula está por aquí, entonces el vector R tongo va a apuntar a mi partícula que está por allá y va a haber un ángulo que va a formar con respecto a Z. Ese ángulo es el ángulo no, polar, ¿sí? El ángulo polar y le llamamos teta. Así que esto va desde 0, que es cuando el vector está acá, hasta pi. ¿Ya? Cae así. El otro ángulo, el phi, quizás más complicado de ver, pero vamos a ver si lo podemos ver. Aparece de proyectar esto sobre el plano XY. A ver, lo dibujé bien. No, creo que lo dibujé al revés. X, Y, Z. Sí, perdón. Este es X y este es Y. Proyectamos este vector azul sobre el plano. ¿Cachai? Así es como la sombra. Y marcamos el ángulo phi con respecto a X era. A ver, por eso me huele raro que esto lo haya dibujado al revés. X, Y, Z. No, está bien. Ya. Entonces el phi tiene que ir ahí. Y el phi va a ir desde 0 hasta 2pi. Puede completar una vuelta entera. El teta no es necesario que podría completar la vuelta entera, sí. Pero me sirve esta pi nomás porque, bueno, puedo combinar los dos y encontrar cualquier punto del espacio. Así que eso significan esos ángulos. Y así lo puedo expresar en cartesianas por si les importa. Ya. ¿Y esto qué es lo de adentro? Esto es la norma del vector posición. Y este es el largo natural, que es una distancia, así que tiene que ser mayor que 0. ¿Cierto?
Entonces esto en vez de depender del vector de posición, va a depender de R nomás, de la distancia hacia el origen. No va a depender, ¿cierto? Como la vez pasada, de dónde esté ubicado, sino que a qué distancia esté ubicado el origen, que es lo lógico. Ya, y ahora sí el estiramiento de esto, ¿cuánto va a ser? Eh, el estiramiento va a ser simplemente para sacar la energía, verdadera energía potencial, ¿cierto? El estiramiento va a ser la norma de la fuerza elástica eh, partido por menos k. ¿Ya? Y bueno, ¿cuál es la norma de este vector? Va a ser simplemente lo que acompaña el R-tongo, súper fácil. Así que si lo divido por k, la norma va a ser simplemente R menos L0. Y ojo ahí, miren lo que apareció. Entonces, la energía potencial elástica siempre va a ser un medio de K por R menos L0 al cuadrado. Y esta es la fuerza, esta es la verdadera energía potencial elástica. O sea, en el ejercicio del resorte famoso, que al principio estaba acá y después estaba allá, lo que había que hacer efectivamente era, este es el R, tomar el R, restarle el L0, como aparece aquí, y elevarlo al cuadrado. ¿Ya? No hay que considerar esta fuerza de restitución eh, con respecto al punto de equilibrio. No, no se considera. Eh, Así que la pauta estaba súper bien. Hay veces donde consideran la fuerza lineal efectivamente, eh, pero es en otro ejemplo, no es en resortes. Ya el resorte es un tipo de muelle, esto es un muelle arbitrario. Arbitrario. Por ejemplo, y uniforme. Por ejemplo, si tengo una pelotita con puros elásticos para todos lados, ¿cachai? Cosa que sea isotrópica y cumpla las suposiciones que hice al principio. Entonces, si yo la desplazo para acá, todos los resortitos se van a desplazar para allá y va a sentir una fuerza de restitución que va a llevarlo al punto de equilibrio de nuevo. ¿Cachai? Y si la envío para allá, lo mismo. Entonces sí va a depender de dónde esté. No como acá que va a depender de la distancia, ¿no? Aunque espérate. No, sí, va a depender de la distancia, ¿no? Ya, así que eso. Voy a ver o sea, pueden ver después el ejemplo este del péndulo que hicimos, ¿cierto? Que el péndulo se levantaba. Entonces tenía un resorte acá, un resorte allá. Ese también está en 2D. eh, pero creo que ahí se usaba esta de acá. No, pero es resorte. Si es resorte, tanto la cuestión aquí como allá va a tener el mismo. Así se define el resorte ideal. Perdona a la gente que le dije lo contrario, no estaba informado de esta definición de fuerza elástica, pero bueno, nunca es tarde para decir la verdad. No, no la conocía. No, no la usábamos. Yo siempre usé esta mecánica. No, nunca usé esta de acá. Pero bueno, existe. Y se las quería mostrar. Así que vayan a hacer ese ejercicio del péndulo con este y me cuentan que obtuvieron. Yo también lo voy a hacer. Con la aproximación de ángulos chicos y ahora que conocen Taylor y todas estas cosas. Ya, perdón si fue mucha cosa, mucha matraca, pero aquí se llevaron un montón de ideas. Así que guarden el video nomás para cuando les sirva. Es como el último mensajito de materia que quiero mandar en el semestre. Y nada, aprovecharles de decir que les vaya súper bien. El siguiente semestre igual es más cuático, pero no es tan difícil. Aquí, el siguiente semestre, esto que estoy hablando no va a sonar chino. Así que eso, y cualquier duda que tengan, siempre me pueden mandar un correo. No tengo ningún problema en responder. Ya, eso. Que estén muy bien.